Ok. La rebelión de los 7 jefes, que es, ocurrió en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Amo mi provincia, ¿lo sabían? Bueno, ahora lo voy a decir. No, ahora después de que conozcas este hecho, la verdad que el país le va a deber a Santa Fe este movimiento revolucionario. El 15 de noviembre de 1573, Juan de Garay funda la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia del mismo nombre. La funda en el lugar en que ahora está la ciudad de Callastá, o Santa Fe la Vieja. Con posterioridad, en 1661, la ciudad es trasladada a su actual emplazamiento. Es decir, Juan de Garay la funda en 1573 y después la ciudad es trasladada de lugar por las inundaciones, las plagas, los ataques aborígenes, es decir, y la trasladan. Pero la fundación en sí tiene lugar el 15 de noviembre de 1573. Juan de Garay vino navegando desde Asunción en compañía de criollos y mestizos, los famosos mancebos de la tierra. Estos criollos, hijos de españoles nacidos en territorio americano, y los mestizos, eran ciudadanos de segunda en Asunción. No se les permitía portar armas, no accedían a cargos públicos, no podían ser propietarios de sus tierras, en fin, sufrían discriminación siendo reducidos casi a la categoría de parias, si no tenían derecho a nada, porque no eran nacidos en España. Ese era el único hecho, la única causa, no ser nacido en España. Todo ello motivó, por supuesto, descontento entre los mancebos, molestando a los vecinos de Asunción. Es decir, los reclamos de los mancebos para ser considerados vecinos, es decir, ciudadanos, molestaban a los españoles. No les gustaba nada que quiera ser el mestizo igual que uno, ¿no? ¿Dónde se ha visto? Las autoridades asunceñas deciden deshacerse de estos mancebos y criollos, enviándolos hacia el sur para fundar nuevos emplazamientos. De paso se los sacaban de encima. Así navegan, comandados por el capitán Juan de Garay, hasta lo que es hoy tierra santafesina. En la nueva ciudad, los mancebos tenían estatus de vecinos, es decir, esos que allá no tenían derecho a nada, acá sí, claro, lejos de Asunción, le dieron los derechos, ¿no? Eran propietarios de la tierra y podían acceder a cargos públicos. Pero no todo era tan lindo. Siempre hay un pero. Exacto. Los mejores terrenos, los más grandes y mejor ubicados, estaban destinados a los españoles. Los más altos cargos eran para los conquistadores. Y como en Asunción, los mancebos no podían portar armas de fuego. Estábamos más o menos en la misma, porque, bueno, también eran víctimas de malos tratos y abusos de autoridad. ¿Cuándo no? Así que, bueno, mucha mejora que digamos no había. Pese a ser amplia mayoría entre la población, se encontraban sometidos a la minoría europea dominante. Era algo así como 9 españoles y 80 mancebos y mestizos. Así que era una diferencia prácticamente de 9 a 1. Bueno, esta discriminación pronto hizo mella en la paz de la nueva ciudad y a tan solo 7 años después de su fundación, en 1580, un estallido revolucionario marcaría un hito en la historia americana. Fíjense el año, 1580, ¿no? 200 años antes de los hechos de Tupac Amaru. 200 años antes. Es decir, en pleno apogeo de la conquista española. Sí. Los rebeldes buscaron apoyo en el gobernador de Tucumán, Gonzalo de Abreu, quien tenía aspiraciones de expandir sus dominios hasta el Atlántico, y Santa Fe era el paso obligado. Abreu apoyó a los revoltosos con armas y municiones, logrando así una simbiosis muy provechosa para ambas partes. Los mancebos lograrían tener los puestos de privilegio en el cabildo santafesino y Abreu lograría expandir sus dominios hasta la costa atlántica como él aspiraba. Recordemos que para la época era impensable que un criollo y menos aún un mestizo
ocupara puestos de poder porque eran indignos de representar al rey de España. Así, el 31 de mayo de 1580, ya estamos, imagínate. Todo en mayo. Todo en mayo, por eso mayo fue un mes clave en la historia, al menos de esta parte de Latinoamérica. En la joven ciudad se produce el alzamiento que fue, según cuentan las crónicas, muy violento. Los cabecillas se dirigieron a las casas de los españoles que gobernaban la ciudad y los llevaron a la rastra en medio de golpes e insultos hasta la casa de uno de los principales jefes de los rebeldes, Lázaro de Benialbo, donde permanecen prisioneros. La revuelta había triunfado. Asume el nuevo alcalde y justicia mayor de la ciudad de Santa Fe, Cristóbal de Arévalo, aliado principal de la rebelión. Benialbo queda como segundo al mando. Pese a que los rebeldes eran más de 30, solamente 10 de ellos fueron sentenciados y solo han trascendido los nombres de 7. De ahí que se llama la rebelión de los 7 jefes. Lázaro de Benialbo, Diego de Leiva, Diego Ruiz, Domingo Romero, Pedro Gallegos, Rodrigo Mosquera y Pedro Villalta. Esos eran los 7 jefes. Esa noche hubo festejos con toque de trompetas por parte de los revoltosos, y los derrotados se reunieron secretamente a conspirar para recuperar la ciudad. Los mancebos tramaron casi un año esta revuelta y aprovecharon la ausencia de Garay para llevar a cabo sus planes. Lo que temían realmente los españoles era al rumor que este movimiento revolucionario se expandiera por el territorio nacional y que los jefes rebeldes llegaran hasta Asunción y la tomaran con el apoyo de Gonzalo de Abreu. También temían que los revoltosos navegaran aguas abajo del Paraná hasta encontrar a Garay y asesinarlo. Recordemos que Garay en aquellos días fundaría la ciudad de Buenos Aires el 11 de junio de 1580. Pero la realidad era otra. Secretamente, Cristóbal de Arévalo preparaba una gran traición, la que llevaría al fracaso del levantamiento. Secretamente conspiró con otros mancebos traidores y algunos pocos españoles una contrarrevolución, por lo que se dirigió acompañado de sus hombres hasta la casa de Benialbo, donde estaban presos los cabildantes españoles. Asesinó a su antiguo compañero de revolución, liberando a los prisioneros y reponiéndolos con honores en sus puestos. Diego de Leiva, Domingo Romero y Pedro Gallegos intentaron defender a su camarada, pero murieron apuñalados, mientras que Rodrigo Mosquera y Pedro de Villalta lograron escapar hacia Córdoba, dirigiéndose luego hacia Tucumán buscando la protección de Gonzalo de Abreu, quien a su vez había caído en desgracia, siendo ejecutado junto a los santafesinos por orden del nuevo gobernador Hernando de Lerma. Recordemos, Hernando de Lerma había fundado Salta. La llamada Revolución de los 7 Jefes es muy discutida entre los historiadores. Mientras que algunos dicen que fue el primer grito de libertad en el continente americano, otros sostienen que no fue nada más que una revuelta doméstica por el reparto de tierras y de cargos administrativos. Lo cierto es que fue el primer movimiento en contra de la opresión española, teniendo en cuenta que sus cabecillas fueron criollos y mestizos. El movimiento en sí duró solo 40 horas, ni siquiera 2 días, pero dejó una huella profunda en el sentimiento americano. Los españoles incorporaron a los mancebos a los cargos importantes y así en 1592 Santa Fe, recordemos, 1592, Santa Fe tuvo el primer gobernador criollo de este continente, Hernando Arias de Saavedra, que pasó a la historia como Hernandarias, quien estaba casado con la hija de Juan de Garay, Jerónima. Hernandarias, que fue elegido 6 veces,